buenas noches, amigos televidentes. Sean todos bienvenidos a FETV Diario. Les saluda Adalú Sanjur en compañía de Lourdes Rivera. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué tal, Adalú? Buenas noches, amigos televidentes. Estos son los titulares. Estos son los titulares para hoy miércoles 10 de enero de 2018. Gobierno Nacional anuncia posibles medidas en contra de los organizadores de la protesta realizada en la cinta costera en contra de la corrupción. Contraloría se reunirá para analizar pago de bonos de la Autoridad Marítima de Panamá. En las internacionales, feroz tormenta deja saldo de 13 víctimas fatales por deslizamiento de tierras en California. Ecuador busca solucionar situación de Julian Assange, fundador de Wikileaks, asilado desde el año 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres. Esto es FETV Diario. Arrancamos con la información porque más de 100 cámaras de seguridad pretende instalar el municipio de Panamá en varias partes del distrito capital durante el 2018, luego de que las existentes estén dando buenos resultados en materia de seguridad. Nosotros esperamos en este año 2018 poder ampliar la cobertura de las mismas. Apenas tenemos 100 cámaras cubriendo áreas en 9 corregimientos, pero esperamos pues que de aquí al 2019 podamos llegar a entre 250 a 300 cámaras, con el apoyo también del sector privado a quien hemos recurrido para que ellos ayuden a comprar cámaras y conectarse al sistema que tiene la alcaldía. Y en otro asunto tenemos que el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, señaló que este viernes se reunirá la Junta Directiva de la Contraloría para analizar el tema de los bonos adeudados a los trabajadores de la Autoridad Marítima de Panamá. Se recibió ya una nota del señor Contralor en donde rechaza la solicitud de pago y eso requiere que la Junta Directiva analice la decisión del Contralor a fin de tomar una decisión. Es posible que la Junta Directiva se reúna este viernes, pero de lo contrario, a más tardar la otra semana se reunirá la Junta Directiva a fin de analizar el tema y también pues tomar una determinación al respecto. Al igual que otras instituciones, los colaboradores del Banco de Desarrollo Agropecuario exigen a la Contraloría General de la República el refrendo a pagos de bonos adeudados. Ante esta situación, los colaboradores protestaron frente a los predios de la Contraloría General de la República para exigir el pago de bonos de evaluación de desempeño atrasados. No hay ninguna excusa, se cumplieron, las bonificaciones se hacen por mérito, por tema de cumplimiento de metas. El Banco de Desarrollo Agropecuario cumplió más del 90% del cumplimiento de las metas, más del 90%, y no hay una respuesta, es un silencio absoluto. Alrededor de 700 colaboradores de la sede del Banco de Desarrollo Agropecuario, Panamá y la regional esperan recibir sus bonificaciones. Los trabajadores no descartan continuar con su pie de lucha para que se les refrende los pagos. Pedimos que baje, pero no quiere dar la cara al Contralor, quiere hacerle frente. Vamos a decirle que él a nosotros nos tenga aquí, siendo el funcionario también público. ¿Por qué no puede cumplir con la ley? ¿Por qué no puede cumplir la ley? Eso está aquí en la ley. ¡Que cumpla! Le exigimos que cumpla. Refrende los bonos, señor Contralor. Durante la manifestación se presentaron unidades del SPI para evitar que se diera alguna situación. Aunque este medio intentó tener una versión oficial por parte de la Contraloría, no se nos dio respuesta. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y en otro asunto, las fuertes lluvias que se registraron en los últimos días en la provincia de Colón dejaron a varias familias damnificadas. Así lo indicó el ministro de Vivienda, Mario Echelecu. Se vieron afectadas cerca de 1.400 familias, principalmente en el corregimiento de Cristóbal. El desbordamiento de lo que es la quebrada Fantasma. Afortunadamente no hay ninguna víctima fatal ni nada que lamentar. Gracias a la Fuerza de Tarea Conjunta hubo 28 rescates que permitieron poder tener esa buena noticia. Pero sí hubo pérdidas materiales, estamos como gobierno todos organizados en la Fuerza de Tarea Conjunta, más de 400 unidades permanentemente trabajando, ayudando a reemplazar las cosas que se han perdido. Y sobre este mismo tema, el ministro de Desarrollo Agropecuario señaló que continúan evaluando las afectaciones en el sector de Icacal en la provincia de Colón. Nuestra elección regional va a ayudar con cualquier impacto que necesiten para recuperar las plantaciones de los productores, desde insumos hasta semillas,
lo que se necesite para estabilizar el área, y también el Instituto de Mercado Agropecuario va a hacer lo propio apoyando con logística y también con bolsas de comida, específicamente en el área de Cacala, donde se vieron afectadas estas familias. Y la protesta de ayer que se desarrolló en la cinta costera fue un claro y directo mensaje para quienes pretenden seguir sirviéndose del pueblo y tomando las arcas estatales como su cuenta bancaria personal. Es necesario que este mensaje sea persuasivo para quienes están bajo la lupa. Para la diputada Ana Matilde Gómez, el gobierno político y dirigentes deben tener la capacidad de escuchar el clamor de un pueblo cansado de tanta corrupción. Yo creo que definitivamente los ciudadanos quieren mandar un mensaje de impacto a los que le gobiernan, a los políticos, a los que estamos en cualquier puesto de dirigencia. Creo que nos quieren transmitir su disconformidad. Yo creo que ya había gente disconforme por distintas razones, que tiene situaciones distintas socioculturales y económicas, pero en términos general lo que había ahí era un repudio a la viveza, al juegavivo, al enriquecimiento injustificado, a los privilegios, a toda esa cantidad de conductas de algunos políticos y algunos servidores públicos que al llegar a los puestos públicos empiezan a beneficiarse personalmente. Yo creo que el mensaje principal es: escuchen, nos están cansando, les hemos dado chance hasta ahora, pero estamos hartos de que ustedes saquen beneficio personal de los cargos públicos. Buenas noches, amigos televidentes, buenas noches, Lourdes. Bueno, resulta que todo un evento el día de ayer, 9 de enero, y ocurrieron 3 actos. El acto del gobierno, que fue creo el Ministerio de Gobierno primero, y luego pude ver que el presidente estuvo creo en el Jardín de Paz. El consabido acto que por años se viene dando, que inicia en el Instituto Nacional y en donde incluso hacen la denominada caminata histórica, que concluye en la antigua Escuela de Balboa, y lo novedoso, que fue el hecho de que un grupo de panameños, hombres y mujeres de este país, gente joven sobre todo, convocara a una concentración en contra de la corrupción en la cinta costera. Primer elemento, se dieron los 3 actos sin ningún problema. Y eso dice bien de nosotros los panameños, que sobre un mismo día se den varios eventos sin que genere una tensión que no tendría razón de ser. Cada uno fue al acto que le pareció mejor. Cada uno se manifestó en donde se sentía más y mejor identificado. Evidentemente, lo que llamó la atención, lo extraordinario fue la concentración en la cinta costera, donde sí es un hecho cierto que desde el punto de vista de convocar gente fue objetivamente un éxito. Ahí habían entre 5 y 10.000 personas tranquilamente, pero que además se manifestaron de la misma forma, tranquilamente, civilizadamente, protestaron, discursearon, hubo pancartas, hubo suéter, gorra, hubo familias, iban con niños, con niñas, abuelos, tíos, tías, papás, mamás, fueron familiarmente a manifestar su desacuerdo, su desaprobación a la corrupción. Pero evidentemente, ¿quién puede estar de acuerdo con la corrupción? Nadie, nadie con un nivel de sensatez. Así es que la convocatoria fue exitosa desde el punto de vista de cantidad de gente. El otro acto que se dio en conmemoración de los 54 años de la gesta del 9 de enero se dio sin ningún problema, y los actos del gobierno de igual forma. Dice bien de nosotros. Pero, y lamentablemente hay un pero, y fíjese que le pongo por delante, lamentablemente, un grupo de los concentrados en la cinta costera decidió irse, porque los organizadores dijeron que era una concentración es que usted convoca a la gente en un lugar y de allí no se mueven y de allí arengan, allí hacen los discursos y demás. Marcha es cuando usted dice vamos a salir de tal punto para dirigirnos hasta otro punto. Acá no, acá lo hubo con un grupo, yo no sé si fue mucha gente o si fue poca gente, no lo sé, pero un grupo de manifestantes entonces caminaron desde el área donde estaban concentrados hasta las inmediaciones del edificio Miramar o de las Torres Miramar, en donde, como todos sabemos, vive el presidente de la República. Y aquí hay que hacer un alto.
amigos televidentes. Y hay que hacer un alto porque una cosa es la lucha y la denuncia frontal contra la corrupción, con lo cual todos debemos estar de acuerdo en denunciarla y exigir que la justicia funcione y que funcione bien. Y otra cosa es que iniciemos ahora como sociedad una espiral de manifestaciones en las casas de quienes coyunturalmente ocupan un cargo. Son dos cosas diferentes y eso hay que tener cuidado porque, a ver, hay panameños que se identifican con la gestión del presidente Varela, que están de acuerdo con la gestión del presidente Varela. Hay panameños que están en contra de la gestión del presidente Varela. Y bueno, eso es legítimo, eso es normal en una democracia. Pero el cuestionamiento va dirigido ¿a quién? Al presidente de la República que hace 3 años y medio pidió los votos y ganó. Pero usted no puede involucrar en esto a la familia, a los vecinos, a la familia que no ocupa cargo público y que no es responsable de lo que el presidente de turno haga o deje de hacer. Y reitero, al entorno. Allí, cuidado, allí podemos estar confundiendo las cosas, porque a ninguno de los manifestantes, y no lo digo por Varela, lo digo por cualquier presidente de la República, por cualquier magistrado, procurador, fiscal, ministro de Estado, lo que fuere, a ninguno de los manifestantes les gustaría que políticamente los del gobierno se organicen y vayan a sus casas a reclamarle eso, porque eso no está bien, porque aquí el reclamo es de carácter institucional y uno entonces reclama y se queja y protesta ante las instituciones y ante quienes ocupan los cargos en esas instituciones. No extiende esto al entorno familiar, porque entonces allí nos vamos a enredar y allí puede surgir un cortocircuito que podríamos lamentar posteriormente. Felizmente, hay que decirlo, 2 cosas hubo. Los manifestantes llegaron hasta las Torres Miramar en paz y se fueron en paz, eso hay que decirlo. El SPI, que resguarda lo que normalmente, naturalmente tiene que hacer la residencia del presidente, jugó su papel de resguardar el predio, pero no reprimió ni le exigió nada extraordinario a los manifestantes. Pero sí tenemos que concluir diciendo algo. Hay una palabra que es muy fuerte, muy, pero muy fuerte y muy delicada. Ladrón. Yo no sé ustedes, yo considero que es una palabra muy fuerte. Cuando tú le dices a una persona ladrón, tú estás diciendo algo, pero muy delicado. Y pues algunos de los que fueron, un amplio porcentaje de los que fueron hasta las Torres Miramar, comenzaron a acusar o gritaban allí consignas de ladrón al presidente. Yo no sé si el presidente es culpable o inocente de esa acusación de ladrón. Lo que sí sé es que cuando tú acusas a alguien de ladrón, tienes que demostrarlo. Esto no es un tema de boquilla. Y esto, amigos televidentes, tampoco es bueno. Porque, reitero, hay que protestar porque la justicia no funciona. Y, por ejemplo, si la justicia no funciona en cuanto a que nadie ha denunciado formalmente al presidente por coimero o por ladrón o por lo que fuera, ¿cómo podemos llegar a la sentencia de gritar o vociferar de esa manera tan alegre una acusación que para mí es muy delicada, es muy seria? Decirle a una persona ladrón, para mí es algo serio. Por eso que yo creo que en las marchas, las concentraciones son serias, no son un relajo. No lo podemos tomar de una manera carnavalesca, porque en democracia las concentraciones o las marchas son parte del rejuego democrático, pero con responsabilidad. Pero bueno, al margen de ese evento, todo lo demás transcurrió con mucha civilidad, con mucho decoro y que esperemos ahora, vamos a ver la trascendencia de esta concentración y cómo se proyectará a futuro. De eso vamos a hablar en el segundo bloque, la reacción del órgano ejecutivo y las posibles proyecciones a futuro de lo que vimos el día de ayer. Continuamos.
Bien, avanzamos en materia internacional. Tenemos que al menos 24 civiles, entre ellos 10 niños, murieron ayer martes en Siria tras una oleada de ataques aéreos y disparos de artillería en Guta Oriental. Ataques aéreos y disparos de artillería mataron el martes al menos a 24 civiles, entre ellos 10 niños, en Guta Oriental, un enclave rebelde cerca de la ciudad siria de Damasco. Los bombardeos más sangrientos fueron contra la localidad de Amuria. Ahí 13 civiles murieron, 7 de ellos niños, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que acusa al régimen sirio y a su aliado ruso. El ejército israelí bombardeó por su parte objetivos militares del régimen de Bashar al-Assad cerca de la capital, según fuentes militares sirias. En represalia, los rebeldes dispararon obuses contra 2 barrios de Damasco, feudo del régimen, donde 4 personas murieron, según medios estatales. Los cascos blancos, socorristas en zona rebelde de Siria, se apresuraban a sacar a los habitantes de los escombros, especialmente en Amuria y Sakba. Desde 2011, el conflicto en Siria ha causado más de 340.000 muertos y provocado una grave crisis humanitaria. Después de realizarse el primer encuentro entre delegados de las 2 Coreas, el presidente surcoreano Moon Jae-in informó este miércoles que está dispuesto a celebrar una cumbre con su homólogo de Corea del Norte. El presidente surcoreano Moon Jae-in mostró el miércoles su voluntad de celebrar una cumbre con Corea del Norte. Si es necesario para resolver los problemas nucleares de Corea del Norte, estoy abierto a cualquier reunión, incluida una cumbre. Pero no puede ser una reunión por el solo hecho de reunirse. Delegados norcoreanos y surcoreanos se entrevistaron el martes por primera vez en 2 años, un periodo durante el que hubo crecientes tensiones en la península coreana por la intensificación de los programas nuclear y balístico de Pyongyang. Corea del Norte aceptó enviar una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en febrero en la surcoreana Pyeongchang. Ambos países también acordaron mantener conversaciones para rebajar la tensión militar actual y el restablecimiento de una línea telefónica militar entre ellos que había sido cortada en febrero de 2016. Corea del Sur y Corea del Norte siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto que tuvieron entre 1950 y 1953 no terminó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio. Solo hubo 2 cumbres entre jefes de Estado de las 2 Coreas desde entonces, en 2000 y en 2007. Y fíjese, el gobierno ecuatoriano busca solucionar la situación de Julian Assange, fundador de Wikileaks, asilado desde el año 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres. Con los BRICS, relanzar nuestra relación. El gobierno de Ecuador considera pedir una mediación para lograr un arreglo definitivo con el Reino Unido ante la situación de Julian Assange, asilado desde 2012 en la Embajada ecuatoriana en Londres. Pensamos que la situación de Julian Assange desde el punto de vista humano no es sostenible, no puede vivir una persona en esas condiciones para siempre y estamos buscando de manera muy respetuosa con el Reino Unido para ver mecanismos de solución. Es la primera vez que Ecuador plantea una mediación que el gobierno considera puede ser un tercer país o una personalidad. Ninguna solución se logrará sin la cooperación internacional y sin la cooperación del Reino Unido, que además se ha mostrado interesado en buscar una salida. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, está refugiado desde 2012 en la Embajada ecuatoriana en Londres, en su momento para evitar ser extraditado a Suecia por supuestos delitos sexuales, cargos que él niega, una investigación que ya fue archivada. Assange teme ser arrestado para ser extraditado a Estados Unidos y juzgado por la publicación en Wikileaks de secretos militares y documentos diplomáticos estadounidenses en 2010. Desde que le concedió el asilo, Quito espera que las autoridades británicas le entreguen un salvoconducto para que pueda salir de Reino Unido. La eliminación del programa DACA, que ofrece estatuto legal temporal a jóvenes indocumentados en los Estados Unidos, sufrió un revés este martes cuando un juez bloqueó la derogación, asegurando que el argumento para eliminarlo es una premisa legal con fallos. Un juez estadounidense bloqueó la noche del martes la derogación del programa DACA, anunciada por el gobierno de Donald Trump el año pasado. El plan otorga estatuto legal temporal a unos 690.000 jóvenes indocumentados, en su mayoría latinoamericanos.
El magistrado aseguró que el argumento del Departamento de Justicia para eliminar este plan, apuntando que es ilegal, es una premisa legal con fallos. A menos que una corte de mayor rango anule la decisión, los beneficiarios del plan podrán renovar sus permisos. El decreto aprobado por el expresidente Barack Obama en 2012 protegía de ser deportados a miles de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños y fueron bautizados como Dreamers o soñadores. Trump anunció en septiembre su decisión de suprimir el programa, aunque dio margen hasta marzo para que el Congreso encontrara una solución. Es algo muy importante, es algo personal. Y seguimos en Estados Unidos porque una feroz tormenta dejó este martes un saldo de 13 víctimas fatales por deslizamientos de tierra en una vulnerable región de California, devastada hace menos de un mes por el mayor incendio de su historia. Una feroz tormenta desató deslizamientos de tierra en una vulnerable región de California, la misma que fue devastada hace un mes por el mayor incendio de su historia. Las autoridades del condado de Santa Bárbara reportan 13 muertos. Las víctimas murieron en la madrugada del martes por la inundación. Perros de rescate buscan a otras posibles víctimas. Imágenes divulgadas por los bomberos mostraron el nivel de la destrucción en la acomodada ciudad de Montecito, 160 kilómetros al norte de Los Ángeles. Además de las casas destruidas, calles con escombros y ramas y cubiertas de barro, segmentos de la importante autopista 101 que conecta California de norte a sur fueron bloqueados. El condado de Santa Bárbara y su vecino Ventura fueron arrasados el mes pasado por Thomas, el mayor incendio en la historia de California, que afectó a 1.140 kilómetros cuadrados con más de 1.000 inmuebles destruidos. En Colombia, especialistas en conflictos advirtió que hay un posible aumento de la violencia en el país tras el final del acuerdo del cese al fuego entre el gobierno y la guerrilla del ELN. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional anunció el fin de su primera tregua bilateral con el gobierno a partir de la medianoche del martes. Aunque las partes evitarán escalar el conflicto mientras negocian un acuerdo de paz en Quito, podría aumentar la violencia, según advirtió Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. Probablemente en el futuro cercano vamos a ver una intensificación de la acción guerrillera en contra de objetivos de la fuerza pública y, ¿por qué no?, un aumento del secuestro. El alto al fuego termina con quejas mutuas de incumplimientos. Sin embargo, durante los últimos 3 meses no hubo enfrentamientos entre militares y las tropas rebeldes por primera vez en más de medio siglo. Según Restrepo, el gobierno y el ELN deberían aspirar a un mejor pacto con reglas claras. Me parece que lo que ellos deberían buscar no es un nuevo cese bilateral, sino un acuerdo de desescalamiento que sea verificable y que sea implementable. Pese al alto al fuego, la ONU denunció que entre enero y el 20 de diciembre de 2017 fueron asesinados 105 líderes sociales en Colombia. La Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos en el país, denunció el martes que 4 personas murieron esta semana en medio de acciones de los guerrilleros y otros grupos armados. Con menos de 2.000 combatientes, el ELN es la última guerrilla activa en Colombia reconocida por el gobierno, tras el desarme y transformación en partido político de las FARC a finales de 2016. Amigos de FTV Diario, tenemos más información, pero después de la pausa. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso con más de FTV Diario y vamos a pasar de inmediato con las notas eclesiales. Iniciamos de inmediato porque el Papa Francisco hoy, durante su audiencia general, continuó con su ciclo de catequesis sobre la celebración eucarística. A lo largo de los pasillos del aula Pablo VI, el Papa pudo saludar a multitud de grupos y personas, parejas o niños, y recibir sus regalos. En esta ocasión, el Papa habló del significado del Gloria y de la oración colecta, en la que el silencio es clave. En ella, el sacerdote recoge las intenciones de los presentes para ofrecerlas a Dios. Francisco pidió a los celebrantes que vivan con solemnidad este momento.
Hacer silencio significa disponerse para escuchar la voz de nuestro corazón y sobre todo la del Espíritu Santo. Francisco explicó la importancia de los silencios en la misa porque dependiendo del momento tienen un significado distinto. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros para que la Santa Misa sea de verdad una auténtica escuela de oración en la que aprendamos a dirigirnos a Dios en cualquier momento de nuestra vida. El Papa dijo que la liturgia es una escuela de oración y por eso recomendó conocerla con profundidad. Y nuestra enviada especial Yasmín Jiménez estuvo en Roma por la celebración de la Epifanía del Señor y nos cuenta todo lo que se vivió. En Roma, la festividad de la Epifanía celebrada el 6 de enero inició muy temprano con la misa de la Epifanía del Señor en la Basílica de San Pedro por el Papa Francisco. I magi non si sono accontentati di vivacchiare, di galleggiare. Hanno intuito che per vivere davvero serve una meta alta e perciò bisogna tenere alto lo sguardo. La celebración continuó en la Plaza Navona con bazares navideños, tiendas de dulces, atracciones para los pequeños como la presencia de la Befana, figura típica del folclore italiano cuyo nombre deriva de la palabra Epifanía. La Epifanía se celebró con mucha alegría aquí en la Plaza Navona. Es una de las fiestas litúrgicas católicas más antiguas, incluso la Navidad. Desde Roma, Italia, con cámara de Alex Carbonell, Yasmín Jiménez, Fe TV Diario. Muchísimas gracias a Yasmín por este reporte. Y bueno, pasamos a otro tema porque 5 días quedan para la llegada del Papa Francisco a Chile, quien luego de salir de este país pasará a Perú. El Papa ha enviado el día de hoy un videomensaje a estos dos pueblos en el que ha manifestado su deseo de un encuentro en la paz y la esperanza del Señor. Pocos días antes de marchar a Chile y Perú, el Papa envió un mensaje para ambos países. Dice que espera poder expresarles su cercanía durante el viaje y que espera experimentar la paz que viene de Dios junto a ellos. También les lanzó una advertencia. La cultura del descarte cada vez nos ha invadido más. Quiero hacerme partícipe de las alegrías de ustedes, las tristezas, de sus dificultades y esperanzas. Y decirles que no están solos, que el Papa está con ustedes, que la Iglesia entera los acoge, que la Iglesia los mira. El Papa visitará Chile y Perú desde el lunes 15 de enero hasta el domingo 21. A lo largo de su primer viaje de 2018, visitará 6 ciudades. Y precisamente los pueblos de Chile y Perú ya están preparados para este gran encuentro con el Santo Padre. Chile ya ha presentado los ornamentos para los obispos y sacerdotes que acompañarán al Papa durante las misas masivas. Que todo saliera muy bien. Muy bien. Chile ajustaba el lunes detalles para recibir la próxima semana al Papa Francisco. La comisión organizadora presentó las túnicas, estolas y mitras que utilizarán los cerca de 1.500 obispos y sacerdotes, que acompañarán al Papa en las misas que se realizarán entre el lunes y el miércoles en Santiago, Temuco en el sur e Iquique en el norte. La tela fue confeccionada con distintos íconos que representan las diversas culturas de Chile, para darle sentido a que el Santo Padre viene a celebrar con un país que es un país pero que tiene muchas diferencias, pero que todos nos queremos sentir unidos en Jesucristo. Por eso de que los ornamentos tienen distintos colores representando lo que es cada región. Las túnicas que llevará Francisco en sus 3 días de visita no fueron exhibidas a la prensa, son guardadas celosamente hasta el día en que las use. El Papa utilizará unas vasijas de acero con más de 600.000 hostias, que se distribuirán durante las 3 liturgias. A una semana, productos relacionados con la visita, como banderas, gorros, camisetas, pañuelos y cojines con el rostro del pontífice, se comercializaban por docenas en mercados de Santiago. Una bendición que el Papa nos visite y que la gente quiera tener un recuerdo. Y como yo lo hago y lo fabrico, entonces para que la gente lo lleve a un precio módico. Se espera que más de 1 millón de fieles asistan a las misas masivas, por lo que el gobierno chileno aumentará en un 67% el personal en 9 pasos fronterizos, mientras que la policía dispondrá de casi 1 millar de efectivos.
Y como bien lo hemos anunciado, el encuentro con más expectativa de todos los que tendrá el Papa Francisco será con los pueblos indígenas mapuches. Ellos también esperan ese encuentro que seguramente tendrá un resultado positivo al conflicto que viven con el gobierno y sus tierras. El Papa Francisco ratificará su compromiso con los pueblos indígenas durante su visita a Chile. El pontífice visitará Temuco al sur del país el miércoles 17 de enero, donde los mapuches reclaman tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y que hoy están en manos de empresas forestales. Más que esperar algo, yo creo que lo que uno al final de cuentas espera ciertos gestos, ¿no? Ciertos gestos, o sea, que venga el Papa y diga, no sé, pues, la lucha del pueblo mapuche es justa. Es un avance. Después de dar una dura resistencia a los colonizadores españoles, desde mediados del siglo XIX los mapuches quedaron reducidos a vivir en cerca del 5% de sus antiguas tierras. Hace 2 décadas, grupos radicales comenzaron a reivindicar territorios con la quema de maquinaria forestal y violentos enfrentamientos con la policía que han dejado una decena de indígenas muertos. Llega en una etapa que, creo yo, es una etapa bastante compleja, es bien difícil, principalmente si lo miramos en el lado occidental, lo que sería Chile. Nos vamos a encontrar con que el movimiento mapuche y algunos grupos más radicales han asumido, ¿verdad?, una postura de no diálogo, de no construir acuerdos con los gobiernos de turno. Luego de su paso por Chile, el Papa también visitará Perú, donde se reunirá con unos 3.500 indígenas de la Amazonía peruana, fuertemente castigada por la minería ilegal de oro. Durante su pontificado, el Papa ha bendecido y pedido perdón por las ofensas de la Iglesia y los crímenes de la conquista a los pueblos originarios de México, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Colombia. Y en información nacional, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, se encuentra en Alemania participando de la Feria Internacional de Stuttgart, que ha sido dedicada a nuestro país y de manera especial a la Jornada Mundial de la Juventud. Monseñor ha viajado con miembros del comité organizador local y durante este viaje tendrá una celebración eucarística con los responsables de la JMJ de Europa, lo que permitirá compartir los avances en organización de este evento único en torno a los jóvenes. Y cambiamos de tema, unos $7 millones invierte el Ministerio de Educación en trabajos de rehabilitación en centros educativos. Este miércoles realizó un recorrido en el Instituto Fermín Odoh para conocer su avance. La etapa de remodelación del Instituto Fermín Odoh registra un 65% de avance, mientras que la construcción de los nuevos edificios y laboratorios, un 35% de adelanto. Así lo dio a conocer la directora regional del Ministerio de Educación. Esta es una inversión millonaria, 7 millones de balboas se ha invertido para la reparación general del Instituto Fermín Odoh, en la cual ustedes ven los avances que tenemos. Por ejemplo, ya para el área de lo que es los sótanos 1, 2 y 3, ya son áreas que ya están terminadas porque solamente era la construcción de las ventanas, la reparación del techo y la electricidad. También ya vemos que está listo todo el área del pabellón principal, que ya ellos están en su finalización, que era cambio de ventana y también el piso. Esas son áreas que en realidad ya están casi por finalizar. Actualmente los estudiantes de este plantel reciben clases en el colegio Oxford School. Según Serracín, para enero del 2019 se espera culminen estos trabajos. Serracín también se refirió al programa de jornada extendida. Ya nosotros estamos preparados en jornada extendida, puesto que nosotros ya llevamos el programa desde el año pasado y en Panamá Center fue exitoso, en donde los padres de familia al finalizar el año hicimos una jornada y expusieron cada uno lo que había significado para ellos como padre, como docente y como estudiante. Nosotros tenemos 10 escuelas y vamos a tener más escuelas para este año. Este año la comida ya no se va a estar comprando la comida por escuela, sino que va a ser una compra masiva en donde ya va a venir la comida hecha.
Estas y otras escuelas como la Escuela Nuevo Belén de Tocumen, Escuela Venezuela, Instituto Comercial Bolívar, Escuela Ernesto Telefebre, entre otras, serán beneficiadas con este plan de rehabilitación. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Qué buena noticia. Bueno, pasamos a otro tema porque el administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, señaló que los niveles del lago de la vía interoceana tienen una buena cantidad de agua, por lo que no consideran que haya una crisis durante la temporada seca. Tuvimos muy buenos días en el mes de diciembre, los primeros 10 días nos ayudaron pues ya a llegar cerca de llenarlo. Lo llenamos en diciembre, pero luego siguió bajando agua. Y los últimos días, especialmente los últimos días de diciembre y también a principios de enero, esta semana que pasó han sido de agua intensiva y hemos mantenido el lago alto, hemos suspendido el uso de las tinas de reutilización de agua. Y esta tarde el Consejo de Gabinete hizo un pronunciamiento en torno a la concentración realizada este 9 de enero en la cinta costera y señalaron que detrás de estas concentraciones hay grupos políticos infiltrados. Este grupo con motivaciones políticas alteró el orden público, por lo que el Consejo de Gabinete hace un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación social y a la sociedad civil a condenar estos actos que en nada contribuyen a la paz social del país. Esta es la segunda ocasión en que grupos políticos que en el pasado han respaldado actos de corrupción se presentan a los predios de la residencia del presidente de la República a buscar provocación y una reacción de los estamentos de seguridad. No descartamos que el dinero de la corrupción esté sirviendo para financiar estas turbas que se aprovechan de legítimos movimientos ciudadanos pacíficos para infiltrarse y realizar sus planes políticos. Bien, es momento de hacer una pausa, pero al volver el profesor Cabrera va a estar preparado, Lourdes. Así es, Adaluz, amigos televidentes, estén muy pendientes porque al regresar el profesor Cabrera hablará sobre la reacción del Consejo de Gabinete, como pudieron apreciar, en torno a la concentración efectuada ayer en la cinta costera en contra de la corrupción. Todo esto y mucho más. Al regresar, siga con nosotros. Bueno, les decía que en esta segunda oportunidad quería conversarles sobre posibles proyecciones de lo ocurrido ayer y reacciones que vimos hace un momento como la que hizo el gabinete o los ministros puntualmente, porque el gabinete es el presidente y los ministros, aquí eran solo los ministros. Vamos por partes. El evento de ayer en la cinta costera ya planteó otra fecha, creo que dijeron el 23, me parece, que lo harán ante el Ministerio Público. Y ahora nos tocará observar, uno, si irá más gente, la misma gente o menos gente, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que yo sí percibo que hay una sociedad que, aunque un tanto desorganizada, comienza a movilizarse en función de un tema, que es el combate a la corrupción. Y les quiero decir algo con toda la seriedad y el rigor del caso. Si la clase política de este país no sabe o no quiere interpretar lo que está pasando, cuidado en cómo esto desemboca o en las elecciones de mayo de 2019 o en cualquier otra instancia. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando en una sociedad, seamos realistas, la sociedad panameña es muy pasiva, no pacífica, que lo es también, pero es pasiva. Estos escándalos se hubieran dado en Argentina y la justicia no hubiera funcionado, y créanme que Buenos Aires estuviera encendido todos los días. Pero espérese un momento, en República Dominicana metieron a 15 personas presas así, en un mismo día, y a pesar de ello han habido marchas multitudinarias reclamando que la justicia no está funcionando adecuadamente porque la población siente y sabe que hay otros, además de esos 15, que no están ante la vindicta pública. Y así está ocurriendo en otras latitudes, pero la sociedad panameña, yo no sé qué nos pasa, no sé si es el agua, no sé, algo hay que aquí somos
más tranquilo. Pero bueno, el día menos pensado, eso que comienza como lo de ayer con 5 o 10.000 personas o más, comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y el día menos pensado, cuando crece y crece y crece, si fuera el caso, y ese crecimiento dice, oye, todavía ni los jueces ni los fiscales dan respuesta a lo que estamos exigiendo, entonces, y es lo que yo no quisiera ver en nuestro país, puede ocurrir, y no quiero ser apocalíptico, sino estoy diciendo cosas que han ocurrido en igualdad de condiciones en otros países cercanos al nuestro, viene una explosión social. Y eso es lo que hay que evitar, y eso es lo que tienen que evitar los administradores de justicia, quienes no explican nada a nadie de lo que está pasando. Y que por otro lado, la clase política, que se alterna en el poder cada 5 años, usted va a ver cómo nos van a rellenar de propuestas constituyentes, los magistrados, la justicia, y después que digan, lo juro, el 1 de septiembre de 2019 comienza otra historia, diferente a la que nos dijeron cuando era candidato, porque ya esto, como algunos ya peinamos canas, de esto ya hemos visto esta película antes. Así que lo de ayer puede ser el inicio de una sociedad panameña que va a terminar reaccionando cada vez con más vehemencia, exigiéndole a los funcionarios que cumplan con su trabajo. A ver, que cumplan cabalmente con su trabajo. Por otro lado, está el gobierno y la reacción del gobierno. Mire, a lo mejor lo que voy a decir no le va a gustar a algunos, pero yo reconozco el derecho que tiene el gobierno de cualquier parte del mundo a políticamente defenderse cuando es atacado políticamente. Yo lo reconozco. Y fíjense lo que estoy poniendo, defensa política ante ataques políticos. Así que yo no puedo criticar al gobierno, el de Panamá, porque hoy haya salido a reaccionar a lo que pasó ayer, no, y ellos aclararon que no a la concentración que ocurrió en el parador donde allá dice Panamá, sino ellos reaccionaron a lo del grupo que se fue hasta las Torres Miramar. Pero tengo que decir con toda honestidad que si bien es cierto reconozco que el gobierno tiene derecho a defenderse políticamente, no es menos cierto que el contenido de ese comunicado que leyeron hoy los ministros de Estado realmente fue lamentable. Fue paupérrimo. Porque lo que se sintió fue, bueno, sí, una defensa al jefe de ellos, del jefe de los ministros, al presidente de la República. Bueno, yo también podríamos decir, bueno, es legítimo, es auténtico que tú defiendas a tu amigo, que tú defiendas a tu jefe, pero en un momento, es que este es el grupo que se denomina los ministros de Estado. Y que cuando le dicen al país, vamos a hacer un pronunciamiento, es porque el país está esperando que, caramba, haya un planteamiento, les voy a decir cuál, por ejemplo. Aquí mucha gente, como mucha gente no conoce los detalles de la Constitución y la puesta en práctica de la Constitución, piensa que el presidente de la República solito es el que decidió los 2 nombres de las nominadas para magistrados. Pues les explico algo para los que no lo saben. Esos 2 nombres, puede que el presidente los haya propuesto, yo no sé, porque usualmente no se conocen los diarios de debate del gabinete, pero para que usted lo sepa, esos 2 nombres fueron a una votación dentro del gabinete, donde estaban estos ministros que vieron ustedes allí hoy. Y esos ministros, mayoritariamente, o todos, votaron a favor. Entonces, el Ejecutivo lo comprenden el presidente y sus ministros, es quien envía los 2 nombres al Legislativo. De manera que allí que estaban en pleno todos los ministros, de pronto pudieron haber dicho, estamos planteándole al presidente la revisión de la decisión. Obviamente eso no iba a ocurrir, pero decisiones heroicas como esas son las que políticamente son válidas en circunstancias como la que estamos viviendo. Pero no, se salen con un argumento de defensa del jefe, que eso yo no lo voy a criticar, pues eso es humano, pero que no es lo que el país está esperando. Tampoco el país está esperando que le dijeran que le gritaran al presidente ladrón estaba bien, porque en eso yo me ratifico en lo que dije en el bloque anterior, no está bien que se estén haciendo acusaciones alegres que no se pueden probar. Pero caramba, cuando el grupo de ministros de Estado de un país presidencialista como es este
le dice al país que tiene un planteamiento, un comunicado, el país va a esperar algo de mucha más sustancia. Sí, de defensa política, bien, eso no lo voy a criticar, pero espera que tú le des a la sociedad contundencia, que si vas a defenderte políticamente, lo hagas con argumentos y elementos políticos, porque decir que ahí hay gente pagada, que son parte de las organizaciones que fomentaban la corrupción del gobierno pasado, bueno, diga quiénes son, pues. Hagan la acusación formal, fulano, sultano, mengano estaban allí asociando, bueno, díganlo con nombre y apellido, pero que los 15 o 16 ministros, no sé cuántos que son ya, salgan así y con argumentos tan pobres como lo que escuchamos, yo creo que no es lo que la sociedad espera. La sociedad espera a los ministros, junto con su jefe, el presidente de la República, tal vez una reorientación a las últimas decisiones, o tal vez más explicaciones. Ustedes recuerdan que aquí un ministro nos dijo que él no tenía tiempo para denunciar porque él estaba dedicado a trabajar. Ahí están las consecuencias. Si hubieran comenzado con esas denuncias de temprano y que todavía no se sabe todo de ese ministerio, a lo mejor estuviéramos hoy hablando de otra cosa. ¿Usted no recuerda que en una ocasión el presidente en la Asamblea dijo, en los próximos 6 meses el que tenga algo de ministro, que tenga algo de denunciar, que lo denuncie, pues después de esos 6 meses ya olvidamos esto? Ah, pero es que en ese momento no había estallado el escándalo de Brecht. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué pena que los ministros no supieron aprovechar el momento que, reitero, puedo entender que salgan a la defensa política del ataque político. Pero si vas a salir como grupo de ministros a la defensa política, tienes que salir con argumentos y con hechos políticos que hagan que el panameño entre a una reflexión y a una evaluación de, bueno, sí, espérate, lo que nos están diciendo es por aquí, cuidado, no nos vayamos de bruces de este lado o del otro. Eso es lo que yo creo que tal vez están esperando. Puedo equivocarme, pero la sensación que he percibido en las redes sociales, que yo sé que no es un termómetro fiel, pero en las redes sociales, lo que uno ha hablado en la calle y demás, percibo que hubo un alto nivel de decepción cuando se esperaba tal vez otra valoración u otro golpe de timón en las decisiones políticas que el órgano ejecutivo está tomando. Pero bueno, sigamos esperando a ver qué ocurre. Continúan los debates en la Asamblea sobre las 2 nominaciones y vamos a ver en qué fecha será que va para el Pleno de la Asamblea de Diputados. Continuamos con los deportes. Iniciamos las notas deportivas en el mundo del tenis. Novak Djokovic hizo un extraordinario regreso hoy miércoles después de 6 meses con una lesión en el codo. Declaró que se sentía muy bien después de derrotar al número 5 del mundo, Dominic Thiem, por 6-1 y 6-4. El serbio 12 veces ganador del Grand Slam estaba en forma y lleno de optimismo después de su primera salida competitiva desde que perdió en cuartos de final de Wimbledon ante Thomas Berdych en julio pasado. Hubo una duda, especialmente después de que me retiré de la primera semana del año. No lo sabíamos. Personalmente no sabía lo que iba a suceder. Hicimos un tratamiento y obviamente lo pensamos mucho. Afortunadamente para mí estoy aquí. Así que espero que en los próximos 4 o 5 días todo salga bien y estaré listo para el Abierto Australiano. El futbolista argentino Carlos Tevez, próximo a cumplir los 34 años de edad y quien acaba de volver de China al club Boca Juniors, consideró el martes que la posibilidad de estar en el Mundial de Rusia este año sería la consagración de su carrera. Si uno hace bien las cosas dentro de la cancha, para mí, como te dije, me quedan pocos años de fútbol y estar en un mundial para un jugador de ya mi edad sería algo muy lindo y sería algo consagratorio, ¿no? Tevez se integró el viernes pasado a los entrenamientos del Boca tras poner fin a su contrato de $40 millones por temporada con el club chino. Yo creo que dentro de la cancha uno tiene que demostrar, y esa gente que por una cosa u otra no le gustó que me vaya, después va a haber mi compromiso con el club que sigue siempre igual y eso va a hacer que cambie de opinión.
La presidencia del Boca Juniors aseguró que el regreso de Tevez no implicó ningún pago adicional al club chino, mientras que el futbolista declaró haber terminado mano a mano con el equipo. Y en más información del fútbol, el colombiano Reinaldo Rueda abandonó este lunes el Flamengo para tomar la dirección técnica de la selección chilena, asumiendo el desafío de sacar a la Roja del infierno de la eliminación de Rusia 2018, renovar el equipo y apuntar a la Copa del Mundo Qatar 2022. El Flamengo anunció que el técnico pidió su dimisión y ya no es el entrenador del equipo y se adelantó a la Asociación de Fútbol de Chile. Minutos después, en Santiago, el vicepresidente de la Asociación de Fútbol Chileno, Andrés Facio, confirmó el arribo del director técnico. Hemos llegado a un total acuerdo con Reinaldo Rueda, quien se hará cargo de la selección chilena hasta el final de la clasificatoria al Mundial de 2022. Si el bicampeón de América vigente logra clasificar al Mundial 2022, Rueda volverá a dirigir un Mundial tras hacerlo al frente de Honduras en Sudáfrica 2010 y a Ecuador en Brasil 2014. El puesto de entrenador en Flamengo será ocupado por el brasileño Paulo César Carpegiani, un viejo conocido del club carioca. Y para finalizar, el francés Robert Marchand dejará el ciclismo a los 106 años. Según un amigo, ahora sus médicos no quieren que haga grandes esfuerzos. Marchand estableció sucesivamente varios récords para ciclistas de más de 100 años y después siguió marcando hitos, pero para mayores de 105 años. Ambas categorías fueron creadas especialmente para él. En enero de 2017, el ciclista amateur recorrió 22,5 kilómetros en una hora en un velódromo francés. La hazaña fue transmitida en directo y lo convirtió en un personaje popular en su país. Marchand nació el 26 de noviembre de 1911 en la ciudad francesa de Amiens y trabajó durante muchos años como socorrista en París. Hasta aquí las informaciones deportivas de esta noche. Bien, y luego de las notas deportivas continuamos con más información porque el gobierno habilita varios centros educativos para que beneficiados con el CEPADEN retiren su certificado. El Ministerio de Economía y Finanza anunció en conferencia de prensa que el próximo 15 y 16 de enero se realizará la segunda entrega del CEPADEN a nivel nacional. Hay 350.000 beneficiarios que no son jubilados. ¿Qué significa que no se han jubilado? Personas o que no han llegado a la edad de jubilación y siguen trabajando, personas que han llegado a la edad de jubilación y no se han acreditado porque de pronto no han finalizado sus cuotas para poder jubilarse, o personas que en algún momento trabajaron en la época entre el 72 y el 83 y han dejado de trabajar, pero son beneficiarios. Las autoridades señalaron que los pagos de los CEPADEN se realizarán en varios colegios del país, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las personas que salgan a cobrar su CEPADEN ese día se hayan verificado previamente. La clave de esta organización que hemos montado es precisamente pues que los usuarios de manera anticipada puedan verificarse y que ese día no salgan de sus casas personas cuyo CEPADEN no está listo. El MEF tiene contabilizadas a 573.000 personas que son beneficiarios del CEPADEN y destacan que aún la Caja del Seguro Social se mantiene evaluando a los beneficiarios. La Caja del Seguro Social, el ritmo, la capacidad que tiene para poder validar los datos de cada beneficiario es de 3.000 por día. El MEF pide a los beneficiarios entrar al sitio web cepaden.mef.go.pa o llamar al 311 para verificar que el certificado esté impreso y en qué escuela le corresponde retirarlo. Con cámara de Oliver Hill, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Bien, hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana, Dios mediante. Que tengan una linda noche.